Vamos a resolver el primer ejemplo del tema de volúmenes. El primer ejemplo dice lo siguiente: la base de un prisma rectangular tiene las siguientes medidas. Y hacemos un ligero corte en esta parte. ¿Por qué? El prisma tiene una base y la figura geométrica que corresponde a esa base es un rectángulo. Entonces, la base del rectángulo es igual a 4x menos 1. Y por otro lado, la altura, ojo, del rectángulo es igual a 3 más x. Punto. Hasta ahí. Después dice que conocemos la altura del cuerpo, es decir, la altura del prisma, que está relacionado con la expresión 5 menos x. ¿De acuerdo? Ahora, la indicación es: determina la expresión correspondiente al volumen. ¿De quién? Del prisma. Y como estamos hablando de prismas, creo que tiene mucho sentido afirmar que vamos a utilizar la primera fórmula de las dos que tenemos a nuestra izquierda. Para poder darle solución a este ejemplo, vamos a comenzar en principio intentando determinar cuál es el área de la base. Recordar que la base de nuestro prisma es un rectángulo y la fórmula para determinar la base, el área de un rectángulo es base por altura. Posteriormente reemplazamos, sustituimos. ¿Cuánto vale la base de nuestro rectángulo? Está relacionado con la expresión 4x menos 1, que multiplica la altura del rectángulo, que está relacionado con la expresión 3 más x. ¿Hasta aquí alguna duda? Recuerden que los paréntesis implican una operación muy importante. Dicha operación es la multiplicación. Después voy a hacer notas muy puntuales en el siguiente aspecto. Claramente tenemos que multiplicar, pero antes de, voy a recordar que si nosotros no vemos un signo delante del número, asumimos que es positivo. Por otro lado, si nosotros no vemos exponente en nuestra variable, asumimos que es 1. Y finalmente, si delante de la variable no vemos número, asumimos de igual forma que es 1. Y entonces ya puedo hacer la multiplicación. Para poder hacer esta multiplicación vamos a utilizar la técnica de todos contra todos. Eso significa que el 4x va a multiplicar en principio al 3 y posteriormente va a multiplicar a la x. ¿Eso qué me estaría regalando? Primero, más por más, positivo. 4 por 3, esto va a ser igual a 12. Y como de los dos términos solo uno tiene x, lo colocamos normal. ¿De acuerdo? Siguiente. Ahora tengo que hacer 4x positivo por positivo sin problemas. Esto va a ser más 4 por 1, esto es 4. Y mucha atención en el siguiente paso. Tengo que multiplicar x a la 1 por x a la 1. Como es la misma variable, los exponentes se suman y la base se respeta. La base es x y el exponente va a ser 2. Pues 1 más 1, 2. Intentando continuar, ahora selecciono el segundo término, el cual por medio de la multiplicación va a afectar a los dos términos del factor que tiene delante de él. Y comenzamos. Menos por más, aquí va a ser negativo. 1 por 3 sin problemas, 3. Después, menos por más, aquí tiene que suceder la colocación de un signo menos. Y posteriormente, 1 por 1, 1. Y como de los dos términos solo uno tiene x pasa normal. ¿Se entiende este punto? Lo único que he hecho es resolver esta multiplicación. Ahora vamos a intentar identificar términos semejantes. Con términos semejantes me refiero a aquellos términos que tengan la misma letra, la misma variable, pero de igual forma tiene que tener también mismo exponente. Aquí va a ser 4
x al cuadrado lo coloco, porque nadie más tiene x al cuadrado. Ojo, tengo un 12x y tengo un menos 1x. Como los signos son distintos, las cantidades se van a restar. 12 menos 1, esto va a ser más 11x. ¿De acuerdo? Y el huerfanito, ¿quién es? El menos 3. Y hasta aquí lo único que he obtenido es la expresión correspondiente al área de nuestro prisma. Un prisma tiene 3 dimensiones. Tiene largo, tiene ancho y tiene altura. Lo único que he encontrado hasta ahorita es el área. Para determinar el volumen, voy a hacer uso de esta fórmula. La fórmula me dice área de la base por altura del cuerpo. ¿Quién es el área de la base? Resulta que lo acabo de determinar. El área de la base está relacionada con la expresión 4x al cuadrado más 11x menos 3, que multiplica ¿a quién? A la altura del cuerpo. Según el ejemplo, la altura del cuerpo está relacionada con la expresión 5 menos x. Rápidamente, las notas importantes. Si yo no veo un signo delante del número, asumo que es positivo. Si yo no veo exponente en la variable, asumo que es 1. Y si yo no veo número delante de la variable, de igual forma, asumo que es 1. Y comenzamos. Esto es un producto y debo utilizar la fórmula o la técnica de todos contra todos. Ojo, voy a tomar este factor que solo tiene 2 términos y el 5 va a multiplicar al menos 3, va a multiplicar al 11 y va a multiplicar al 4. ¿De acuerdo? Ojo, mucha atención. Entonces, rápidamente, 5 por 4 sin problemas. 20. X cuadrada va a pasar normal. ¿Por qué? Porque de los 2 términos solo uno tiene X. Después, más por más, positivo. 11 por 5, 55. Y como de los 2 términos uno tiene X, pasa normal. Después, más por menos, al revés. Esto es negativo, los signos son distintos. Y 3 por 5, 15. Acabamos de finalizar la primera multiplicación. Ahora debo seleccionar menos una x y de igual forma intentar multiplicarla por el menos 3, por el 11 y finalmente por el 4x al cuadrado. Iniciamos. Menos por más, menos. 1 por 4, 4. Y atención aquí. X al cuadrado por x a la 1, como las variables son las mismas, pasa normal. ¿Y qué sucede con el exponente? Se suma 2 más 1, esto sería 3. Intentando continuar, menos por más, menos. 1 por 11, sin problemas, 11. Y x a la 1 por x a la 1, como la variable es la misma, pasa normal. ¿Y qué sucede con el exponente? Se suma 1 más 1, 2. Finalmente, menos por menos, más 3 por 1, 3. Y de los 2 términos, solo uno tiene X, es decir, pasa normal. Listo. Para finalizar, lo único que tenemos que hacer es identificar términos semejantes. Primero, les pregunto, de todos los términos que tenemos, ¿quién tiene x al cubo? Solo el menos 4x al cubo. Lo coloco. Menos 4x al cubo. Ahora, ¿quién tiene x al cuadrado? Pues resulta que x al cuadrado tiene el 20 y x al cuadrado tiene el 11. Ojo, ley de signos para suma y resta. Como tienen signos distintos, las cantidades se van a restar. A 20, que es positivo, quítale 11, esto me daría más 9x
x al cuadrado. Mucha atención, solo se operan los coeficientes, solo se operan los números grandes. La variable queda tal cual. Y el resultado es positivo porque considerando la magnitud de las cantidades, la mayor es 20, la cual es positiva. Después, ¿quién tiene x lineal? ¿Quién tiene x a la 1? El 55 y el 3. Como ambos son positivos, sin ningún problema, las cantidades se van a sumar. 55 más 3, 58x. ¿De acuerdo? Hay un huerfanito. ¿Ya identificaron quién es? El menos 15. Pues simple y sencillamente se le agrega. Y esta es la expresión correspondiente al volumen de un prisma rectangular que las medidas de su base son 4x menos 1 y la altura 3 más x, mientras que la altura del cuerpo, la altura del prisma, es igual a 5 menos x. Bien, continuamos con el segundo ejemplo del tema de volumen. La sutileza entre el primer ejemplo y el segundo ejemplo: en el primero hablábamos de un prisma rectangular, eso quiere decir que la base era un rectángulo. En este caso, el prisma es triangular. Tiene las siguientes medidas. Como base, ojo, nuestro triángulo es igual a 2x más 2 y la altura del triángulo es 3x menos 2. Por otro lado, la altura del cuerpo, es decir, del prisma, es igual a 6 menos 2x. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que determinar la expresión correspondiente a dicho prisma. ¿Cómo vamos a comenzar? Primero, identificando que de las dos fórmulas que tenemos a nuestra izquierda, de nueva cuenta vamos a trabajar con la primera. Y debo comenzar intentando determinar el área de la base. Ojo, ¿qué figura tiene en la base nuestro prisma? Un triángulo. ¿Cuál es la fórmula para determinar el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Siguiente paso, intentar sustituir. ¿Cuánto vale la base según el ejemplo? Vale 2x más 2. ¿Cuánto vale la altura de nuestro triángulo? 3x menos 2. ¿De acuerdo? Y todo esto está dividido entre 2. Vamos a proceder con la técnica de todos contra todos, es decir, este 2 va a multiplicar al 3 y al mismo tiempo va a multiplicar al menos 2. Eso, ¿qué expresión nos estaría otorgando? La siguiente: 2 por 3 sin problemas, 6. X por x, x al cuadrado. Después, 2x por menos 2, como los signos son distintos, negativo. 2 por 2, 4, y de los dos términos solo uno tiene x, la x pasa normal. Por otro lado, ahora voy a considerar al más 2, quien va a multiplicar al 3 y quien va a multiplicar al menos 2. Rápidamente, 2 por 3, sin problemas, 6 positivos. Y como los dos factores, solo uno tiene x, pasa normal. Después, signos distintos, negativo. 2 por 2, 4. ¿De acuerdo? Y se supone que todo esto está siendo afectado por un 2. ¿De acuerdo? Entonces procedemos a ¿qué? A encontrar los términos semejantes. ¿Quién tiene x al cuadrado? Solo el 6. ¿Quién tiene x lineal? Los dos que se encuentran justo en medio. Ojo, como los signos son distintos, se van a restar. A 6 quítale 4, 2. Como la diferencia es positiva, esto va a ser más 2x. Y finalmente el huerfanito va a ser menos 4. Y todo esto tiene que estar dividido entre 2. Ahora, recuerden que este denominador va a dividir a cada uno de los términos que se encuentran en el numerador. Es decir, 6 entre 2, 3. 2 entre 2, 1, y menos 4 entre 2, menos 2. Recordar que en la división, si los signos son distintos, el resultado va a ser negativo. Entonces,
el área de la base, el área de nuestro triángulo, está determinada por esta expresión. 3x al cuadrado más x menos 2. Ahora sí, si yo intento determinar la expresión correspondiente al volumen, tengo que utilizar esta fórmula, el área de la base que acabo de encontrar, es decir, 3x al cuadrado más x menos 2, que multiplica a la altura del cuerpo. La altura del cuerpo es igual a 6 menos 2x. ¿De acuerdo? Esto es un producto y vamos a utilizar la técnica de todos contra todos. Ojo, voy a tomar el factor que tiene dos términos y voy a afirmar que este 6 va a multiplicar al 3, va a multiplicar a la x y va a multiplicar al menos 2. Por otro lado, este menos 2x va a multiplicar al 2, va a multiplicar a la x y va a multiplicar al 3. Entonces, el producto, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. 3 por 6, esto va a ser 18. Y como de los dos factores solo uno tiene x, pasa normal. Ojo, el x es cuadrado. Posteriormente, 6 por x, simple y sencillamente 6x. Y último, como los signos son distintos, va a ser negativo. 2 por 6, 12. Acabé el primer producto. Paso al segundo. Ojo, menos 2x por 3. Esto me va a dar menos 6x al cubo. Porque al cubo, este es x cuadrada y este pequeño es x a la 1. Como la variable es la misma, se respeta y los exponentes se suman. Siguiente, menos por más, menos 2 por 1, 2x a la 2. Ojo, este pequeño tiene exponente 1. Como se están multiplicando, la base pasa normal, mientras que los exponentes se suman. Y finalmente, menos por menos, más. 2 por 2, 4. Y x pasa, ¿por qué? Porque de los dos términos, solo uno tiene a la x, pasa normal. Ahora sí, para culminar, debo identificar términos semejantes. Pregunta, ¿quién de todos los términos posee un x al cubo? Menos 6x al cubo. Ahora, trato de identificar términos que tengan x al cuadrado. Solo estos dos, como tienen signos distintos, se van a restar. 18 menos 2 más 16x al cuadrado. Ahora identifico términos que tengan solo una x. Como los signos son iguales, se van a sumar, es decir, 10x. Y el huerfanito, que es menos 2. Menos 2. Y listo, hemos determinado la expresión que corresponde al volumen de nuestro prisma triangular.